Bienvenidos a Bitácora X. Hoy te contamos la historia de Cuba en 2025, un año marcado por la desesperación y el coraje de su pueblo. Veremos cómo los apagones y la escasez han desatado protestas por toda la isla, cómo la economía está al borde del colapso y por qué un récord de cubanos está abandonando el país. Al final del video reflexionaremos sobre qué puede esperar Cuba en el 2026. ¿Suena duro? Lo sabemos, pero para entender la magnitud de esta crisis necesitamos datos reales. La isla vivió oleadas de protestas desencadenadas por los constantes apagones y la escasez de... Desde la capital hasta el oriente, los cubanos han alzado la voz. ¿Quieres saber por qué? Quédate hasta el final y suscríbete si quieres más contenido como este. ¡Vamos allá! En 2025, las fallas de luz son la regla. En algunas zonas hay cortes de hasta 20 horas al día, y un apagón nacional dejó a la mayoría del país hasta 70 horas a oscuras. La gente no aguanta más. Entre el 8 y 9 de diciembre hubo una nueva ola de cacerolazos y protestas por los apagones. Vecinos golpearon ollas, encendieron fogatas y gritaron consignas como «Queremos luz», «No más injusticia». Un periodista reportó que la tensión fue tal que la policía tuvo que retroceder cuando los manifestantes comenzaron a lanzar botellas. La vida cotidiana es una lucha diaria. Las colas para comprar alimentos se hacen interminables. La gente pasa horas bajo el sol o en la madrugada esperando un pedazo de pan. Médicos y pacientes sufren la falta de insumos básicos. Una imagen que recorrió las redes, ancianos con cubetas en mano, vecinos conversando sobre si habrá pollo mañana. Cubitano describe que La Habana amanece con colas interminables y calles destruidas de miseria, mientras la gente teme por algo tan simple como conseguir comida. En barrios como Marianao, la situación llegó al límite. Se reportaron protestas estudiantiles y cacerolazos que repiten un patrón creciente de indignación. El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó un récord de 1.326 protestas en noviembre de 2025, muchas por electricidad, comida y derechos. La frase que mejor resume esto es: la gente camina entre basura, humo de motores viejos y la constante preocupación de cómo sobrevivir un día más. Es la realidad palpable en calles rotas y miradas cansadas. Los precios se disparan cada mes. Oficialmente la inflación interanual ronda el 15%, pero economistas independientes creen que la cifra real podría ser casi del 70% si se consideran los precios del mercado. Esto significa que tu dinero vale cada vez menos. Por ejemplo, un cartón de 30 huevos cuesta ya unos 3.0 pesos cubanos, más del salario mínimo. Imposible de creer. Pero es la cruda realidad. Al comprar comida básica se ha vuelto un lujo. Para intentar resolver los apagones, el gobierno dice invertir enormes sumas. Sin embargo, la crisis eléctrica empeora. Un funcionario admitió que falta combustible y varias plantas térmicas están fuera de servicio, agravando el déficit. A pesar de instalar miles de paneles solares, los cortes siguen creciendo. En definitiva, los cubanos sufren cortes diarios de luz que detienen casi todo el transporte, la producción, hasta las comunicaciones. El gobierno ha anunciado medidas para intentar dinamizar la economía. En noviembre de 2025, impulsaron nuevas reglas para la inversión extranjera, buscando atraer negocios en sectores estratégicos como la producción de alimentos. Por ejemplo, el viceprimer ministro prometió valorar positivamente todo negocio enfocado a la producción de alimentos. Conscientes de la crisis alimentaria, aún así, muchas de estas reformas no han sido suficientes. El mercado informal, tiendas en USD, venta privada, sigue creciendo a la sombra de la economía oficial, con precios mucho más altos. En resumen, la combinación de baja producción local, inflación y falta de divisas ha llevado a la peor crisis económica desde el periodo especial. El éxodo cubano está en niveles históricos. Desde 2021, más de 1 millón de cubanos han salido de la isla, casi el 10% de la población. La Organización de las Naciones Unidas reporta que actualmente la diáspora supera los 2 millones y entre 2022 y 2024 salieron más cubanos que en el Mariel y la crisis de los balseros juntos. Solo en el año fiscal 2023, más de 153.0 fueron interceptados en la frontera de Wuhan
en su intento por llegar. Ahora, muchos cubanos viajan por tierra, a pie, cruzando selvas y montañas a través de Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, pagando miles de dólares a coyotes para buscar un futuro. Cada ruta está llena de riesgos a perder los ahorros, sufrir abusos, incluso la muerte. Pero la desesperación lo justifica. Un profesor de Camagüey que ya vive en Costa Rica resumió: "Al salir de Cuba es una necesidad, no un plan". Las redes sociales se llenan de tutoriales para emigrar, testimonios de quienes lo lograron y advertencias sobre estafas. Detrás de cada cifra hay una familia partida, madres que dejan a sus hijos con abuelos, parejas separadas, amigos que se reencuentran solo después de años. Algunos viajan con todo el dinero de la familia, otros casi sin nada. Muchas familias cubanas sufren rupturas en padres que se van primero, pensando en enviar por el resto después o que nunca lo logran. El costo emocional es inmenso. Es el dolor de buscar una vida digna, sabiendo que quizás nunca volverán. Imagina levantarte sin saber si habrá pan o aceite en la tienda. Con los precios altos, un salario cubre cada vez menos. A veces hay alimentos subvencionados solo 2 o 3 días a la semana, dejando ventanas inmensas de vacío. Transportarse tampoco es fácil. Hay pocas guaguas belluces, la gasolina es cara o escasa, y el deterioro de calles convierte cualquier viaje en aventura. Una anciana cuenta que a veces camina kilómetros por un pedazo de pan, mientras sus nietos comen solo lo que puedan compartir. El agua potable es irregular. Muchos barrios sufren tuberías rotas y aguas negras en las calles. Las escuelas a veces cierran por falta de luz o de profesores. Los hospitales carecen de insumos básicos. Enfermos crónicos y ancianos pasan penurias sin medicamentos. Cada día es un reto de planificación. ¿Habrá luz hoy? ¿Tendré que aguantar hasta tarde esperando la merienda? Las pequeñas alegrías se han vuelto escasas. A pesar de todo, los cubanos resisten. Se organizan en grupos de apoyo mutuo, comparten comida entre vecinos y celebran con lo poco que tienen. La música y la sonrisa de los niños en la calle todavía traen un poco de luz a tanta oscuridad. La solidaridad y el ingenio, inventar recetas con lo que hay, usar baterías de carros para iluminar una sala, mantienen viva la esperanza. Sin embargo, al terminar cada día queda una pregunta: ¿cuánto más podrá resistir el pueblo cubano esta dura realidad? Mientras la gente protesta por lo esencial, el gobierno endurece el control. Organizaciones internacionales denuncian que más de 1.0 personas, incluyendo niños, están encarceladas como presos políticos. Cada manifestación suele ir seguida de detenciones arbitrarias y acusaciones graves contra activistas y periodistas. Se reporta también que las familias de los detenidos sufren acoso del Estado. En otras palabras, además de la crisis material, hay un clima político tenso, donde exigir derechos puede costar la libertad. Ante la crisis, el gobierno anuncia medidas para intentar mejorar la economía. Ya vimos las facilidades para inversión extranjera en sectores estratégicos como la agricultura y la tecnología. Asimismo, se aprobaron nuevas regulaciones de ciudadanía, posibles leyes para despojar de la nacionalidad a quienes cometan actos contrarios al país. Estas señales buscan tanto recuperar confianza económica como castigar la disidencia. Sin embargo, muchos cubanos sienten que son parches insuficientes ante un problema tan profundo. Incluso, dentro del Partido Comunista, se ha hablado de cambiar lo que deba ser cambiado. En 2025, varios líderes provinciales fueron removidos, lo cual puede interpretarse como intentos de frenar la crisis o conflictos internos del sistema. Algunos analistas sugieren que el régimen sabe que el descontento crece, pero sus respuestas hasta ahora han sido limitadas. El resultado: un equilibrio muy frágil entre la supervivencia del sistema y la supervivencia cotidiana de la población. Cuba 2025 ha sido un año de sufrimiento y valentía. La isla afrontó su peor crisis en décadas, con apagones diarios, supermercados vacíos y un éxodo que desgarró a la nación. Las calles gritaron «¡Libertad!», pero las respuestas fueron pocas. Por cada protesta hubo una represión. Por cada cubano que se va, quedan centenares en la incertidumbre. ¿Y qué viene en 2026? Nadie tiene la respuesta definitiva. Lo cierto es que la esperanza sigue viva en muchos corazones.
Algunos confían en cambios económicos y apertura. Otros sueñan con un camino hacia la democracia. Lo único claro es que Cuba atraviesa un momento histórico y cada pequeño avance o retroceso importa. Así cerramos este repaso por lo que sucedió en Cuba este año. Si sientes conmovido por estas historias, comparte este video para que más gente conozca la realidad cubana. En Bitácora X seguiremos atentos a cómo evoluciona esta crisis. ¿Y tú? ¿Qué piensas que pasará en Cuba en 2026? Déjanos tus comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.